Mari Compuche, Mari Compu Wenui, Compu Lamuen. Le damos la bienvenida a Mulay Zungu, el informativo de Walkintún TV, la edición de las 19 horas que corresponde a este día, viernes 8 de diciembre. Mucha información de lo que ha ocurrido a nivel local el día de hoy. Vamos a dar paso a la primera información, pero antes vamos a pasar y hacer un recorrido por las efemérides de lo que pasó un día como hoy. Como le adelantábamos, comenzamos con mucha información a nivel local. Este viernes el Consejo Deliberante realizó una sesión ordinaria en la delegación municipal. En la apertura de la sesión por parte de la presidenta del Consejo Municipal, Natalia Almonacid, quien inició el acto de recambio de autoridades municipales. Luego siguió la asignación de presidente del Consejo, gestión 2019-2023, al concejal Gerardo del Río, de la lista más votada en las elecciones municipales. Antes del discurso del nuevo intendente, se realizó la toma de juramento al cuerpo de concejales entrantes. Siendo las 10:39 del 8 de diciembre del 2023, damos inicio a la sesión extraordinaria. Contamos con la presencia del concejal Sánchez y Puentes, Ávila, Tahuada, Torres, Del Río, Cárdenas, Ferreira, Casas y quien les habla, Natalia Almonacid. En el marco de... concejal Wallace. En el marco de esta última sesión que me toca presidir, en el que le voy a obviamente tomar juramento al presidente del Consejo entrante, le quiero agradecer al cuerpo deliberante que ha sido fundamental para atravesar estos 4 años de gestión, principalmente en el periodo pandémico, en el que nos costó muchísimo adaptar y ayornar las actividades que teníamos al modelo de gobernanza y gobierno electrónico que tenía planificado. Claramente ha sido gracias al sector de comunicación de nuestro Consejo Deliberante, al sector de la planta permanente de esta institución que tanto quiero, quienes han podido facilitar esto. Así que en ese marco y deseándole lo mejor a los concejales entrantes, al intendente electo y obviamente al Tribunal de Contralor y agradeciéndole al cuerpo deliberante que me tocó presidir, a cada uno de ellos y a los presidentes de bloque con quienes coordinamos muchísimas cosas en esa legislativa en el que había muchísimas diferencias, vicisitudes, pero siempre se consiguió un consenso. Agradeciéndoles eso, a los vecinos que han venido a acompañar, a las autoridades que hoy juran, voy a ir al punto número 2, que es el acto, la instancia protocolar. Así que, por lo tanto, doy lectura al artículo 37 de la Carta Orgánica y al artículo 1 del Reglamento Interno del Consejo Municipal. Artículo 37 de la Carta Orgánica Municipal. El Consejo Municipal asigna la presidencia del Consejo a la lista más votada, elige sus autoridades y dicta su reglamento interno. Sesiona con la mitad más 1 de la totalidad de sus miembros. Artículo 1 del reglamento interno. Aprobados los diplomas, se realizará la primera sesión del nuevo periodo conjuntamente con el Consejo saliente y el entrante. En esta sesión asumirá el cargo de los concejales entrantes del siguiente modo. El presidente del Consejo saliente tomará juramento al presidente del Consejo entrante, cargo que recae sobre el primer concejal de la lista más votada de la elección general correspondiente, de conformidad con el artículo 37 de la Carta Orgánica Municipal.
y este al resto de los concejales entrantes. Si por cualquier motivo no pudiera llevarse a cabo este procedimiento, el presidente entrante jurará ante el concejal entrante de mayor edad y procederá luego a tomarle juramento al resto de los concejales. Concluido lo anterior, el nuevo Consejo Deliberante elegirá por mayoría simple un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, quien durarán en su cargo 1 año, pudiendo ser reelectos, y asimismo, por igual mayoría, se elegirá el asesor letrado y el secretario de comunicación del cuerpo. Se deja constancia por secretaría del resultado de la elección, de la asesoría letrada y de la secretaría de comunicación. En este caso, ahora le voy a dar la instancia al locutor, que seguramente va a llamar a quien va a tomar la presidencia del Consejo. Muchas gracias. Licenciada Natalia Almonacid. A continuación, se asignará la presidencia del Consejo Municipal Gestión 2023-2027 al concejal de la lista más votada, según el artículo 37 de la Carta Orgánica Municipal, Gerardo del Río, del partido Unión y Libertad. Como les comentábamos, Walter Cortés prestó juramento como intendente de Bariloche para el periodo 2023-2027, y en primera fila entre sus invitados se encontraba el gobernador electo Alberto Beretilnec, que el domingo iniciará su tercer gobierno en Río Negro. Después de la toma de juramento, el intendente electo Walter Cortés, para esta gestión 2023-2027, el nuevo mandatario municipal salió del protocolo para invitar a Alberto Beretilnec, quien brindó por el trabajo en conjunto entre la provincia y Bariloche. Muchas gracias a todos los que hoy están, mis compañeros, mis amigos, mi familia, Carito, a todos, ¿sí? Gracias por venir. Por ahí vi la familia Tarifeño, en mi corazón siempre el Tari, y mucha gente más, también Cayún, ahí del barrio Inta, de todo lado de este pueblo, Frutillar, Nahuelhue, Malvinas, todos aquí, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar, los vecinos, mis amigos, mis compañeros. Hoy es un día de fiesta, y como todo día de fiesta, iniciamos un camino importante en el destino de cada uno de ustedes. Y yo entiendo que a veces el protocolo y todo eso nos hace demorar, y a veces nos hace sentir incómodos, a veces tenemos ganas de ir a hacer pinos, tenemos que quedar ahí, ¿no, señor gobernador? Aguantarse. Para colmo te ponen en primera fila y no tenés con quién charlar, y si charlás con el del lado está mirando. Che, prestá atención. Bueno, quiero que nos dedique unas palabras nuestro amigo, nuestro futuro gobernador, Alberto Beretilnec, antes que yo diga mi discurso. Bueno, muy buena mañana. Gracias, querido Walter, gracias, Flaco, primero por la invitación, y segundo por permitirme compartir un momento tan lindo, tan importante, no solo para las barilochenses y los barilocheses, sino para vos y también para el movimiento obrero, ¿no? Porque que un trabajador llegue al máximo lugar es algo muy importante, y todos sabemos lo que ha trabajado Walter para llegar a este lugar, así que una alegría enorme. Desde ya, el compromiso de nuestro gobierno, de nuestro gabinete y de todo el Estado provincial de trabajar coordinadamente, de ayudarnos en los momentos difíciles y complejos que seguramente tendremos, pero también tener la virtud de encontrar los acuerdos, los logros y los consensos para que la relación de Bariloche con la provincia y la provincia con Bariloche sea la mejor. No escapa que hubieron años en el cual hubieron dificultades, donde hubo desencuentros, donde hubo desentimientos, donde Bariloche sentía que estaba olvidada, que no era tenida en cuenta por la provincia. Esto es lo que vamos a seguir trabajando para revertirlo, para que ninguna ni ningún barilochense sienta que la provincia de Río Negro no la tiene en cuenta, no la escucha o no está con ella. Y seguramente con Walter tendremos la virtud los dos
de definir el proyecto los próximos 4 años, de encontrar los puntos y los ejes centrales de ambas gestiones, y estaremos juntos coordinando dentro de la provincia y también en Buenos Aires para que lo que Bariloche necesita, para lo que Bariloche se merece, para lo que es el objetivo central de esta gestión y del pueblo, del empresariado y de todo Bariloche, lo podamos llevar adelante. Así que, Flaco querido, el mayor de los éxitos, muy buena gestión. Muchas gracias a todos. Con un importante marco de público que ocupó gran parte del predio de la delegación, la presencia de militantes del gremio AMEC, UTA y Seguridad, entre otros, el acto comenzó pasada las 10:30 horas en el exterior de la Delegación Municipal Sur, ubicada en el ex Dinara, en el alto de la ciudad, bajo un sol pleno. Cortés dijo que asume en el lugar más importante de Bariloche, con un guiño a los barrios populares, y dijo que estaba frente al Cerro Catedral, que tiene que darnos oportunidades. Les cuento que bajo mi mandato vamos a hacer todo lo que sea posible para cambiar la realidad de Bariloche. Y hoy lo estamos haciendo. Estamos asumiendo acá en el alto, en el lugar sur, en el corazón de los más humildes, mirando al catedral, ese catedral que nos tiene que dar posibilidades, que nos tiene que dar posibilidades de trabajo, oportunidades. Estoy asumiendo en el lugar más importante de Bariloche. Les cuento que la Municipalidad de Bariloche hará por su vecino todo lo que esté a su alcance. Y les pido a todos que hagan lo mismo por su municipalidad. La municipalidad no es el papá ni la mamá. Nosotros somos todo un pueblo a la cual tenemos que colaborar con nuestra querida municipalidad. Vamos a empezar por casa. Primero a separar los residuos. Vamos a arreglar las veredas, a levantar la basura. Todos poniendo un poco de cada uno para que esta ciudad sea más linda, cómoda y segura. Se avecina el calor del verano. Los riesgos de incendio aumentan. Seamos cuidadosos. El fuego debe estar en los lugares habilitados y debe apagarse cuando nos retiramos. Cuidemos nuestra naturaleza, nuestros bosques. Ese es nuestro futuro y nuestro porvenir. Se avecina, le vamos a comunicar las cosas que hacemos y escucharemos reflexivamente sobre las cosas que no podamos hacer, porque no todo se va a poder hacer, pero vamos a poner toda nuestra voluntad y nuestra fe. Sabemos que vienen tiempos difíciles, sabemos que se viene un gran ajuste para los argentinos. Si nosotros podemos manejarnos con lo que tenemos, vamos a sortear toda crisis. Miren, mi padre decía, no vamos a depender de nada de lo de ajeno. No vamos a ir a buscar ni a pedirle a nadie. No vamos a arreglar con lo nuestro. Y así fuimos dignos y fundamentalmente nos cuidamos. Vamos a tener un sentido de familia para con todos los barilochenses. Pero no se olviden que los tiempos difíciles producen hombres y mujeres fuertes. Con la fuerza nos vamos a preparar para un Bariloche de futuro. Un futuro que nosotros no nos va a exceder. Los griegos decían, los hombres plantan árboles cuya sombra saben que nunca han de sentarse. Estamos pensando y planificando una ciudad a 50 años. El que no mira lejos, es posible que se come el auto de frente. Así que vamos a mirar lejos, muchachos. Que el vecino disfrute y que no sufra. Una ciudad que no sea solo para el turismo. Un Bariloche con puentes que todos podamos cruzar. No voy a estar los 50 años. Ojalá esté la sombra de los árboles que todos plantemos para las venideras, para los que van a vivir dentro de 50 años y lo puedan disfrutar. Creo que es importante quiénes somos, pero más importante es a quienes nos vamos a convertir. Bajo mi mandato deseo solo una clase de funcionario y empleado municipal, el que trabaja, el que hace su aporte y el que da lo mejor.
No se preocupen, yo les voy a dar tiempo. Pero voy a ser inflexible con los que se llevan las cosas que no les corresponden, los que no sumen con responsabilidad de su trabajo para poder sacar provecho de lo ilegítimo. Con esos no van a tener lugar en mi intendencia. Y esa mayoría de buenos empleados municipales tendrá todo el apoyo necesario y vamos a reivindicar su trabajo. Todos aquellos que con sus capacidades logren mejoría, con su buena actitud y aportando con su trabajo a esta ciudad serán totalmente recompensados. Cuidaremos lo que tenemos, sea poco o mucho. No me gusta la proliferación de rumores, o sea, los chusmeríos. Está lleno de chusmeríos la municipalidad. No, que este dijo este, que dijo el otro, que dijo eso. La municipalidad es para trabajar, no para andar sacándole y pegándole leña a los trabajadores mismos. Debemos nutrir y proteger las relaciones para crear un ambiente de trabajo sano. De esa forma podremos brindar a la comunidad nuestro mejor esfuerzo, ya que en definitiva es al pueblo a quien nosotros nos debemos. Les pido a toda la comunidad que tengamos una actitud de compromiso para con el turista, quien nos deja el dinero que podamos vivir. Sean ustedes el cambio que quiere ver Bariloche. Yo seré el cambio que quiero ver esta gran ciudad creciendo, multiplicándose y viviendo dignamente. Fundamental, dignamente, cada uno de nuestros habitantes. Con los dedos en B, en alusión a sus sentimientos peronistas, el actual intendente Walter Cortés juró como intendente en medio de aplausos y gritos de euforia por parte de vecinos, militantes y miembros de distintos sindicatos que acompañaron su asunción. Lo hizo por Dios, por la patria, los ciudadanos en Bariloche, los trabajadores, su familia y el partido Unión y Libertad. Desde hoy estaremos todos juntos en este viaje que será crecer en nuestra querida Bariloche. Los miro y veo que somos todos diferentes y pensamos distinto. Tenemos distintas actitudes políticas, miramos de distintas formas las cosas. Pero el sueño de todos seguramente será el mismo. Esto para los queridos concejales. Vivir en una ciudad mejor y con más oportunidades. No voy a aceptar a aquellos que quieran hacer de la política una oportunidad económica. Ninguno de mis funcionarios tendrá la libertad absoluta de tomar decisiones fuera de mi consentimiento. Las oportunidades serán para todos aquellos que han elegido esta tierra, todos los nacidos y criados, como los que decidieron echar raíz en Bariloche. Las oportunidades son y serán siempre para nosotros. Se terminó esto de venir a pescar a Bariloche. Los pescados los comemos nosotros, no los de afuera. Lo mismo le pido al sector empresario de la ciudad, que va a hacer su aporte, priorizando la mano de obra local. Vamos a exigir y no nos va a temblar el pulso a la hora de que el trabajo de Bariloche sea de los barilochenses y no lo de afuera. Contándonos las necesidades para así capacitar a nuestros jóvenes con tanta necesidad de trabajo que tienen. Tenemos que hacer un Bariloche de posibilidades para cada joven que esté suficientemente entrenado, capacitado para entrar al mundo de las oportunidades en cualquier latitud de este país y del mundo. Vamos a capacitarnos, vamos a crecer en la capacitación. Tengamos como objetivo que un hombre capacitado puede conseguir oportunidad de trabajo en todo lugar del país y en el mundo también. Hoy ya no importa que me haya votado una porción de la sociedad.
Este equipo y toda esta gente que me acompaña va a gobernar absolutamente para todos. En el orden de prioridades es muy complejo el escenario municipal que me toca. Las cuentas no están en orden. Vamos a necesitar tiempo para acomodarnos. Queda una herencia de deudas millonarias en bancos y proveedores. Solo necesitamos que nos tengan paciencia. Las promesas que yo he dicho en campaña y que todos ustedes saben y me conocen, saben que las vamos a cumplir. A través de la acción iremos ordenando. La necesidad nos hará más inteligente. Cuidaremos mejor de nuestros recursos mediante un enfoque integral. Con la colaboración de toda la comunidad debemos garantizar un desarrollo sostenible. No habrá ninguna otra cosa más que elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Si es necesario y algún día tenemos un problema, para que vayan sabiendo, me subiré a los camiones. Lo que espero que ustedes me colaboren. Si es necesario ir a recoger la basura, iré a recoger la basura. Si es necesario tapar los baches con la pala, iré con una pala a tapar los baches. Espero que me acompañen. Miren, por primera vez en la historia ha llegado un trabajador a la municipalidad. Yo soy un hombre de trabajo incansable y tengo para mostrar hechos y obras concretas. Lo mismo vamos a hacer con este Bariloche. No puede ser que falten cosas que son imprescindibles, como es muchas veces la conexión. No puede ser que por 500 metros de una ruta que no se abre estemos todos amontonados acá, que las colectoras no estén preparadas. No puede ser que vivamos así. Tenemos que tratar, por sobre todas las cosas, vivir bien, vivir confortable, darle a cada persona su terreno. Voy a trabajar y ya tengo en negociación 1000 terrenos para nuestros vecinos que están pagando el maldito alquiler. Tampoco el transporte tiene que ser un problema. Estamos viendo con la gente de transporte de tirar 200 licencias entre taxis y remises y hacer una app para que también la gente de Bariloche la pueda usar a esa app para que puedan movilizar a nuestra gente. Se terminaron los privilegios. Acá se terminan los privilegios. ¿Va a ser para todo o no será para nadie? Ahí compartíamos lo que fue la segunda parte del discurso del intendente ya en funciones. Si bien Cortés no dio precisiones sobre las primeras gestiones, hizo un repaso por las principales problemáticas que atraviesa nuestra ciudad. Sobre el vertedero municipal, por ejemplo, aseguró estar en tratativas con el futuro gobernador Alberto Beretilnec para reubicarlo en otro lugar. Cortés habló de la descentralización de la municipalidad, de llevar su despacho al edificio municipal polivalente para estar en el corazón de Bariloche, como lo describió. Ahora continuamos con la tercera parte y última del discurso del intendente de Bariloche, Walter Cortés. Como dije, son muchas las ideas. Es mucho el trabajo, pero yo ya doy signos de a poco. Con el gobernador hicimos que vialidad asfaltara la ruta Bolsón, que era un desastre. Pero dijimos que no iba a pasar un camión chileno si no lo hacían. De ahí vinieron todos los equipos de todo el país a asfaltar la ruta. Y ahora taparon los baches y se puede andar por esa ruta. Nosotros entendemos que las cosas son para la gente.
Y en mí van a encontrar una persona que tiene gusto a algo. Yo no me voy a entretener entre la burocracia. Ya dije, la municipalidad en mi mandato va a ser acá en Dinara, acá al lado. Y hice este acto en el corazón de Bariloche, demostrando que lo que dije en campaña lo voy a hacer y lo voy a llevar adelante. Y con esto nosotros llegamos al gobierno, que una gran parte me ayudó a la organización mía con esto. Y yo les quiero decir que vamos a empezar con el acceso a la tierra, la descentralización de la administración municipal. No puede ser que tengamos que hacer 4 viajes, 5 viajes al centro, de un lado a otro. Las delegaciones van a tener los atributos para que se hagan desde cada delegación. Vamos a descentralizar la municipalidad. Vamos a fomentar la mano de obra local, el transporte público también, el vertedero municipal. Ahí con el gobernador estamos viendo dónde vamos a llevarlo. Pero primero lo que tenemos, y en lo que tenemos lo vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que este año no hayan incendios, para que la basura que tengamos durante todo este tiempo esté bien tratada. Vamos a tratar de manejar y hacer un plan sustentable dentro de lo que es el vertedero municipal. Nos vamos a arreglar con lo que tenemos, dije. Así que nos vamos a arreglar y vamos a ponerlo en valor a ese vertedero que tanto nos afecta. Vamos a trabajar mucho en cultura. No puede ser que en esta ciudad, y le digo a los queridos concejales, que reformulen la ordenanza, que no puedan tocar más de las 10 de la noche. Con este guiño de Abelardo Epuyén, el único cantautor de nuestra zona a la cual cantaron los temas, quiero decirle que nuestros queridos folcloristas tienen que cantar, porque el pueblo si canta es feliz. Cantemos, cantemos, porque eso nos saca de la tristeza. Cantemos de corazón. Se terminó el frío en los corazones nuestros. Nosotros tenemos que volver a las fiestas tradicionales de Bariloche. Elijamos la fiesta de la nieve, hagámosla bien, elijamos nuestra reina, hagamos las cosas como viene en nuestra cultura ancestral de hace tanto tiempo, con nuestros queridos pioneros. Volvamos al concurso de hachero, la carrera de mozo. Seamos nosotros los barilochenses orgullosos de vivir y de sentir nuestro pueblo, nuestro querido pueblo donde nacemos, echamos raíces y nos vamos de este mundo. Por último, no los quiero cansar, ustedes saben lo que yo pienso. Ténganme fe. Miren, el hombre que no tiene fe no va a ningún lado. Hasta el más incrédulo cuando se va de este mundo dice, ay Dios mío. Tengamos fe, tengamos ganas, sepamos que todo se puede hacer, no nos enojemos, hablemos todo lo que tengamos que hablar, siempre le vamos a buscar una solución, pero fundamentalmente tengamos fe, seamos nosotros, nuestra gran familia, ustedes, que por más allá que viva uno en el sur, el otro allá en el este o en el oeste, somos barilochenses, nos corre por la sangre, sangre patagónica, nuestra localidad tan sufrida con este frío, muchas veces con el problema del volcán y su ceniza, y todas estas cosas que hemos pasado, ¿no? La pandemia, que algunos la usan, no, la pandemia, ¿viste? ¿No? Hemos vivido la pandemia, pero también terminó la pandemia. Así que nada, hacerse los vivos con eso. Pero nosotros hemos sufrido, por lo tanto, y la que no hemos bancado hemos sido nosotros. Y como hemos tenido que ir a pedir una taza de hierro al vecino, le hemos ido a pedir al vecino, no le hemos ido a pedir a nadie de afuera. Así que nuestra identidad, nuestra familia, nuestras ganas, nuestro trabajo, nuestras oportunidades, nuestro crecimiento va a ser de los barilochenses, de nosotros mismos. Gracias a todos. Muchas gracias a la comunidad. Gracias, gobernador. Gracias, Silvina.
Hoy tenemos un informativo cargado de información, de noticias, de novedades, pero ahora vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más Muley Zungu. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica. Yo estaba andando en bicicleta y me paré a tomar agua y revisé justo el correo electrónico y nos habían notificado que habíamos salido sorteados para la casa. Y llegué, tiré la bicicleta y me fui directamente a su habitación, que ella estaba estudiando. Y entró a mi habitación re desesperado. Me dice, salimos sorteados a la casa Procrear. Oh, dije, ahí lo abracé y bueno, lloramos. Tener la casa propia nos va a cambiar la vida. Y es como que no caemos todavía. Walkington TV, primer canal de los pueblos originarios. Estamos aquí en el segundo bloque de Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de WhatsApp al 2944 69 75 17, o si no, lo puede hacer vía mail a walkingtontv@gmail.com. Alberto Beretilnec, el gobernador electo, estuvo en la primera fila del acto de asunción de Cortés y fue invitado a hablar antes que el nuevo intendente diera su discurso. Beretilnec remarcó que el gobierno de la provincia va a trabajar junto a Bariloche. Entre otros temas, hablamos con el gobernador electo Alberto Beretilnec sobre las reformas en la legislatura, sobre la ley de tierras y los cambios en el código minero de la provincia. Estamos empezando un nuevo periodo de asunción de intendentes, gobernadores, presidentes, que fuimos electos por nuestra gente durante todo el año. Así que con la sana expectativa de trabajar en conjunto, de trabajar coordinadamente, de ayudarnos y fundamentalmente de que le vaya bien a nuestras ciudades y en este caso puntual a San Carlos de Bariloche. Bueno, usted sabe que no es un acto político menor el hecho de venir a Bariloche en este acto de asunción de Walter Cortés. Sí, bueno, es la ciudad más importante de la provincia, ¿no? Y más allá del resultado electoral que permitió que Walter sea, hay que respetar la institucionalidad y fundamentalmente la voluntad del pueblo. Pero con Walter tenemos una muy buena relación. Hemos en distintos momentos de la vida de cada uno de nosotros llevado adelante una buena relación, así que creo que no vamos a tener inconvenientes. Bueno, ¿cuáles serían como lo primero entre Bariloche y la provincia a concretar? No, bueno, nos vamos a sentar con Walter y trabajaremos coordinadamente. El tema agua es un tema central, el tema de la terminación de la obra del hospital, la terminación de la terminal, es decir, hay varias obras que la provincia está llevando adelante que son muy importantes para poder culminarlas en este tiempo. Más lo que genere Walter con su propia idea de gobierno. Bueno, ¿el vertedero municipal? El vertedero provincial es una alternativa, es decir, que la provincia tenga un vertedero que nos permita tratar todos los residuos, no solo de Bariloche, sino también de Villa Langostura, de Inahuapi y de otras localidades también. Bueno, ahora el domingo le toca a usted asumir la gobernación en la provincia. ¿Cuáles serían como los ejes principales, ¿no?, de esta gestión? Fundamentalmente la modernización, el cambio, que el Estado esté al servicio de la gente, que esté al servicio de la comunidad, y no la comunidad rehén del Estado. Este va a ser el eje central de todo esto. Y bueno, el lunes explicaremos un poquito más.
Bueno, por último, se modificó la ley de tierras y el código minero. ¿Para qué va a servir estas modificaciones en la gestión? La ley de tierras fundamentalmente para poder normalizar muchas situaciones que hoy están sin resolverse. Hemos dejado afuera de la reforma todo lo que son aquellas tierras que están de alguna manera o reivindicadas o reclamadas por el pueblo mapuche tehuelche, con lo cual no vamos a tener inconvenientes porque no está esa ley diseñada para perjudicar a alguien o para molestar a alguien, ¿no? Y el código minero, bueno, también llevar adelante una política minera. Nosotros consideramos que Río Negro puede ser una provincia minera, obviamente con respeto al agua, con respeto al medio ambiente, con respeto a la tradición del pueblo mapuche, siempre hablando y siempre dialogando. ¿Qué le podemos decir a los vecinos, vecinas de Bariloche? Bueno, pensando también en Río Negro, en esta gestión y en este contexto también en el que asumen. Que vamos a estar al lado de ellos siempre. Cambiamos la información. Comunidades del pueblo mapuche tehuelche de Río Negro se movilizaron hasta Viedma en rechazo de la actualización de la ley de tierras que propuso el bloque de legisladores del partido oficial Juntos Somos Río Negro, la cual fue aprobada en la 8ª sesión anual de este jueves por la legislatura de la provincia. En ese sentido, el vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo, manifestó afuera de la legislatura que las modificaciones a la ley son una apertura hacia el negocio inmobiliario, la mercantilización de tierras que fomenta el extractivismo de los territorios. Hoy estas leyes se sancionan para pagar esa plata que está en los bolsillos de los funcionarios, porque el extractivismo a los únicos que llenan es a los legisladores que tienen empresas de servicios petroleros, que tienen empresas de servicios de máquinas, que tienen empresas de servicios. Y eso pasa acá en Río Negro, pasa en Neuquén y pasa en cualquier provincia cuando lo que se busca como herramienta para el crecimiento económico es el extractivismo. Y eso se llama también corrupción. A nosotros nos toca a las comunidades una estrategia de resistencia que se viene dando hace mucho tiempo, de recuperaciones territoriales. El no dejar ingresar a las mineras se tiene que potenciar. El poner carteles de prohibición a las mineras en los territorios se tiene que potenciar. La ocupación se tiene que sostener, pero también saber que solas y solos no podemos, que tenemos que sumar a más gente, y es posible esto, que todavía no ha pasado en Río Negro, pero sí pasó en Mendoza y sí pasó en Chubut, cuando se intentaron sancionar leyes que ponían en peligro el agua. Creo que es una obligación nuestra generar esos marcos de discusión, seguramente con avances y con retrocesos, con diferencias, con miradas distintas, pero es la única manera que va a ser posible un futuro. Estos proyectos que se quieren implantar acá tienen un nombre y se llama colonialismo. El hidrógeno verde no está pensado para Viedma, ni para Río Negro, ni para la Argentina. El hidrógeno verde está pensado para llevarse el agua dulce, generar energía para Europa. Y eso lo vienen haciendo hace 500 años. No se lo tenemos que permitir. Le tenemos que cerrar las entradas a las empresas en las tranqueras. Tenemos que hacer la autodeterminación de las comunidades. Tenemos que ejercer el derecho a la posesión tradicional y pública, como la están ejerciendo las 7 comunidades que hoy llegaron acá, y la Epuca Talmaguida, que corrieron a las mineras de su territorio. Esa es la decisión que tenemos que sostener. Tenemos que reconocer a los territorios comunitarios. Si esta ley dice que todo depende del CODESI, entonces mañana tenemos que empezar a trabajar para reconocer a cada poblador disperso como poblador
y como territorio comunitario indígena y sacarlo del mercado. Tenemos que empezar a trabajar para reconocer a toda la meseta de Somoncura como territorio comunitario indígena y que no entren más ni la Dirección de Tierra, ni la minería, ni el gobierno. Tenemos que empezar a mirar si nos escuchan o si nos miran o si nos persiguen. No estamos hablando de una democracia, empezamos a hablar de dictaduras y esas dictaduras son las que vienen por todo. Será empezar a entretejer lazos con otras organizaciones indígenas como la CONAIE de Ecuador, como la Ronda Campesina de Perú, como la CODECA de Guatemala, y puedo seguir nombrando organizaciones que en cada país del Abya Yala están enfrentando el extractivismo. Después de que el general Roca pensó y diseñó una campaña genocida de la cual la sociedad no habla. Empecemos a hablar de genocidio, porque ese es el fundamento que desconoce esta legislatura. La mayoría de la población es indígena. Así que hay que empezar a reconocer y hablar con la verdad, porque si no, no hay ni memoria, ni verdad, ni justicia. Regresando a la ciudad con la información, este viernes 10, durante el acto de recambio de autoridades municipales, el intendente ya en funciones, Walter Cortés, tomó juramento a las y los integrantes del gabinete para la gestión 2023-2027. Héctor Leguizamón Pondal, jefe de gabinete de Walter Cortés, se refirió a los ejes y lineamientos políticos del nuevo gobierno local. Leguizamón Pondal también resaltó el discurso de Walter Cortés. Que voy a ejecutar las ideas que acaba de decir el intendente. Tenemos que concretar descentralización, austeridad y trabajar para la comunidad con las cuestiones más urgentes. Sobre el discurso de Walter Cortés. Está todo dicho, lo ha dicho él, mejor que cualquiera de nosotros. Tenemos que cumplimentar lo que él ha propuesto a la comunidad. Bueno, hablaba de una nueva etapa, obviamente, de Walter en el discurso y obviamente hacía hincapié en la campaña, ¿no? Y en las promesas. Tal cual. Ya hemos estado gestando algunas cuestiones, tener transporte público en actividad, que era importante, con un paro en el medio, con un faltante de combustible. Ya hemos estado arreglando eso, hemos comenzado a trabajar sobre el tema de algunos terrenos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se puede realizar dentro del marco legal. No es un tema sencillo ejecutar de un día para el otro. Ya están trabajando obviamente, ¿no? En todos estos proyectos. Y en estos últimos 3-4 días sí, más intensamente, con un gesto de confianza del empresariado y gente que nos ha facilitado las cuestiones. Sí, estamos bien, estamos bien. Mira el día que nos ha tocado, espectacular. Y al vecino y a la vecina de Bariloche, que por ahí, bueno, está expectante de esta nueva gestión en la ciudad. Que conserven la esperanza, que vamos a ver qué es lo que tenemos al alcance de nuestra mano, vamos a procurar nuevos recursos. Acaban de escuchar lo que dijo el gobernador, lo que ha dicho el intendente, que son las personas, las cabezas pensantes, políticas, y después estaremos nosotros, somos los coordinadores, ejecutores. Bueno, Walter hacía hincapié en que iba a estar cerca de los vecinos. En algún momento también a la gestión saliente se la criticó porque no tenía en cuenta o no escuchaba a los vecinos. Dentro del equipo de Walter y las reuniones se hace hincapié, se habla sobre este tema también. Vos me conocés de antes, la comunicación es muy importante, la tarea que están haciendo ustedes es fundamental. Ustedes son los primeros que nos tienen que criticar, nosotros somos a los primeros que tenemos que escuchar y creemos que ustedes van a poder transmitir la voz del pueblo, pero además vamos a poner un 0800, vamos a tener otro sistema de recolección de datos para control, queremos buscar un sistema de transparencia para que la gente despeje cualquier tipo de sospecha que puede existir sobre el manejo de la cosa pública. Lo último, Héctor, bueno, ¿qué es lo primero que se viene ahora en estas semanas de la gestión de Walter? Darle continuidad al tema salarial, tratar de procurarnos un sistema de equiparación de cuestiones que todavía están pendientes de realización y de ejecución, pero fundamentalmente cancelar los compromisos que se han asumido y que, bueno, tenemos que honrar esos compromisos aunque no hayamos sido nosotros.
Con la renovación de cargos y autoridades dentro del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, el edil Gerardo del Río, del partido Unión y Libertad, fue designado este viernes 8 a cargo de la presidencia del Consejo Municipal. Después del acto, que finalizó con el discurso del nuevo intendente Walter Cortés, el flamante presidente del Consejo Deliberante, Gerardo del Río, se refirió a la nueva etapa que se inicia en el Consejo Deliberante de la ciudad y a los desafíos en los contextos complejos para la ciudad desde el punto de vista social y económico que atraviesa nuestro país. Gracias a ustedes por estar acá y acompañarnos en este hermoso acto que se ha generado hoy, donde acaban de asumir las nuevas autoridades, nuestro intendente electo Walter Cortés, y bueno, y a mí me toca también la responsabilidad, nada menor, que es presidir el cuerpo deliberante en un contexto que la verdad que se viene muy complejo. Pero bueno, estos desafíos claramente nosotros estamos acostumbrados y vamos a tener que trabajar para encontrar los consensos en un consejo que está pintado de muchos colores, hay mucha representación y eso es muy bueno. Los vecinos han decidido que hoy la representación recaiga sobre muchos sectores para que se encuentren los acuerdos necesarios, para que vean reflejado a través de los proyectos en el bienestar, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Y eso a nosotros nos genera el desafío de salir a buscar esos acuerdos, de encontrar esos consensos, y es ahí donde seguramente vamos también a poder darle la calidad de vida que los vecinos hoy están tratando de pedirnos a los gritos, a la dirigencia política, que se ocupe de los problemas reales y que dejen muchas veces las peleas partidarias para que el vecino vea que se trabaja por ello y para ello. Bueno, mucho diálogo va a haber en el Consejo teniendo en cuenta la distribución, ¿no?, de cada uno de los partidos y bloques, teniendo en cuenta o uno pensando en algún proyecto o política que quiera el Ejecutivo Municipal y necesite pasar por el Consejo. Totalmente, nosotros, bueno, la responsabilidad como presidente es justamente encontrar esos acuerdos. Tengo que recibir los proyectos del Ejecutivo, que no es ni más ni menos que el plan de gobierno que quiere llevar adelante nuestro intendente, y es el desafío de encontrar esos acuerdos para que sean aprobados y para lo que te comentaba recién, para que los vecinos vean el cambio y que realmente se sientan que se está trabajando por y para ellos. Bueno, de alguna manera ya Walter avisora un posible escenario que obviamente siempre dentro de las lecturas políticas están, de que bueno, él ha pedido, ¿no?, desde ya el acompañamiento de los concejales para esta gestión que se inicia. Totalmente, totalmente. Estamos visualizando una situación compleja a nivel nacional con respecto a lo que ya hay trascendido, porque lamentablemente hoy no estamos manejando sobre trascendido y no sobre anuncios concretos. Esto seguramente nos vamos a enterar el día lunes, cuál va a ser la reacción de los mercados, que ya están pidiendo una devaluación fuerte, que esto castiga de lleno, ¿no es cierto?, a todos los trabajadores, a los vecinos de la ciudad. Se habla de una devaluación de entrada de un 50%, 60%, y que para el mes de diciembre rondaría el 100%. La verdad que es una locura para la economía ya castigada que tienen hoy los vecinos de todo el país, el asalariado, y ni hablar de los cuentapropistas o aquellos que hoy no tienen la posibilidad de estar trabajando. Entonces el escenario es complejo y en virtud de eso yo creo que también nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar y defender los intereses de nuestra ciudad, y yo creo que por lo que se visualiza y lo que hemos charlado con el resto de los concejales, estamos todos pensando en defender los intereses de nuestra ciudad, que es para lo que nos votaron, y dándole la herramienta al Ejecutivo para que eso realmente se vea reflejado así. ¿Cómo han encontrado el municipio en esta transición? Mirá, dentro de lo que es el área ejecutiva, con su ida y vuelta, la verdad que hay muchas cosas que todavía no están bien resueltas. La transición fue un poco caótica y seguramente a partir del lunes ya vamos a tener un informe más pormenorizado, ¿no es cierto?, porque cada uno ingresará a su área y podrá evaluar en qué condición lo está recibiendo realmente. Dentro del Consejo la transición fue ordenada, la verdad que los gestos de la concejala presidenta saliente y la predisposición
fue algo que me puso muy contento a mí y a todo nuestro espacio, porque se pudo hacer de la mejor forma y a veces no es necesario pelear. Acá tenemos que convivir y los vecinos nos piden que convivamos, que busquemos acuerdos y que busquemos soluciones, no que nos peleemos entre nosotros. Y eso la verdad que yo le agradezco a Natalia Almonací por la predisposición que tuvo para llevar adelante esto dentro del Consejo y a todo el equipo que trabajó con ella, porque la verdad que hasta último momento en el día de hoy estuvieron trabajando y colaborando y eso es muy bueno. Y eso es lo que la gente necesita. Bueno, ¿quién hubiera pensado que el acto se iba a hacer acá en el Alto, no de Bariloche? Bueno, era una de las promesas que tenía Walter mientras estábamos en campaña. Él siempre dijo que si él ganaba la intendencia, llegaba a ser intendente, quería primero venir a tener una oficina acá en la Delegación Sur y asumir en este lugar. Y la verdad que el clima nos acompañó, la buena predisposición de los vecinos que vinieron y se acercaron en una cantidad importante. La verdad que estuvo muy lindo la jornada de hoy y es para destacar. Nos vamos a una breve pausa. Aquí en Muley Zungu ya regresamos con más información, con más novedades. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica. Yo estaba andando en bicicleta y me paré a tomar agua y revisé justo el correo electrónico y nos habían notificado que habíamos salido sorteado para la casa. Y llegué, tiré la bicicleta y me fui directamente a su habitación, que ella estaba estudiando. Y entró a mi habitación re desesperado. Me dice, salimos sorteados en la casa Procrear. Oh, dije, ahí lo abracé y bueno, lloramos. Tener la casa propia nos va a cambiar la vida. Y es como que no caemos todavía. Walkington TV, primer canal de los pueblos originarios. Estamos aquí en el tercer y último bloque del informativo de Walkington TV. Usted nos puede ver a través del canal 10 de ABC Video Cable. La legisladora provincial María Eugenia Martini, del Frente de Todos, participó también del acto de inicio de la gestión municipal de Walter Cortés, donde resaltó la nueva etapa política que se viene para Bariloche. Martini además realizó un balance durante estos años a cargo del bloque del Frente de Todo en la legislatura de Río Negro. Estoy a muy poco horas ya de terminar mi mandato. Ha sido realmente de muchísimo trabajo, sobre todo en pandemia, que fue donde más trabajo hubo en relación a poder llevar adelante leyes que hacían al cuidado de las personas fundamentalmente, a los trabajadores de la salud. Y ha sido también la posibilidad de poder acompañar proyectos productivos para la provincia, como hoy te mencionaba, el oleoducto que también fue muy importante, que es un proyecto de YPF, y el parque eólico desarrollado por INVAP, que es un proyecto muy importantísimo que fue aprobado y tratado con los técnicos de INVAP. Así que creo que ha sido etapas difíciles, como nos tocó atravesar la pandemia como legisladores, aún siguiendo trabajando a pesar de la pandemia, de muchísimo trabajo, y por otro lado de abrir una nueva etapa en lo que se viene, por supuesto de mucha incertidumbre, de mucha inquietud. Los anuncios que ha dicho el presidente electo nos alarman y nos preocupan, sobre todo porque aquí que estamos en Bariloche necesitamos de muchísima obra pública y tenemos un presidente electo que ha dicho que no va a haber más obra pública
con fondos nacionales, ¿no? Estas son las cosas que nos depara la nueva etapa, pero bueno, aquí estamos acompañando al intendente electo, ya ahora intendente Walter Cortés, y a todos sus concejales, deseándole lo mejor y por supuesto acompañando siempre desde mi lugar en lo que uno pueda aportar. ¿Coinciden en que hay una nueva etapa que se inicia acá en Bariloche? Sí, por supuesto, es una nueva etapa. Creo que siempre digo que los intendentes, cada uno de su lugar, aportan avances de distintos tipos a la ciudad. Nadie es el que sabe todo ni el que la tiene reclara, y cada uno le va aportando algo diferente. Una etapa se termina, que es la de Gustavo Genuso, con cosas buenas y con cosas que por ahí todavía no pudo realizar, y ahora, bueno, acompañando. En su momento Walter me acompañó cuando yo fui intendenta y fue parte del acompañamiento que tuve del Sindicato de Comercios a mi gestión, y que fue realmente muy importante su acompañamiento, así que aquí con muchos compañeros y compañeras acompañándolo en esta nueva etapa, deseándole lo mejor y sobre todo uniéndonos, porque creo que ningún intendente o intendenta hoy puede salir adelante si no es con apoyo y acompañamiento de los distintos sectores de la comunidad. Vamos a cambiar este Bariloche, lo necesitamos todas. Esas fueron las palabras de Sergio Herrero, el flamante secretario de Turismo de Bariloche, quien habló sobre los puntos salientes del discurso del intendente Walter Cortés. Herrero adelantó varias medidas que se vienen para la ciudad en materia turística, desde el previaje y la inversión necesaria para promover esta principal industria de Bariloche. Contento. Mira, una de las cosas que rescato hace 3 semanas, 4 semanas, cuando se planeaba este acto, decíamos, había nieve en Bariloche, decíamos, Walter, va a nevar, hay que buscar otro lugar. Dijo, no, dijo, vamos a tener un día de sol impresionante. De ahí ya arranca la buena onda, una gestión que no vamos a parar, que se va a cumplir todo. Vamos a poner muchas cosas, muchas metas y vamos a llegar. Vamos a cambiar este Bariloche, lo necesitamos todos. Bueno, ya el hecho de hacer el acto acá en el Alto hace una diferencia. Están, digamos, también en sintonía como lo planteaba en la campaña, ¿no? Totalmente. Él es el que toma la decisión de trasladarse su oficina acá, de trasladar el consejo, de sacar la conflictividad en el centro y venir a trabajar acá donde está el corazón de Bariloche, como él lo dijo. Bueno, ¿cuáles serían los primeros pasos dentro de la Secretaría de Turismo? ¿Cuál es la proyección que comienzan acá en la ciudad? Mirá, trataremos de tener reuniones con Aerolíneas Argentinas, a ver qué es lo que va a pasar, que nos sigan manteniendo la cantidad de vuelos bajos, baratos. Vamos a tratar de armar un previaje en caso de que lo saquen con los empresarios locales, y vamos a tratar de reorganizar esta ciudad. Mucho micro de afuera que paga muy poco, los guías no son convocados para estos grupos. Hay un par de cositas que van a ser las primeras medidas a implementar. Bueno, uno se pone a pensar a veces qué tendrá que ver toda esta política de turismo, empresariado, aerolíneas, con la gente de los barrios, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener? ¿O en qué está pensado este tipo de política de turismo para la ciudad? En todo, porque si nosotros podemos traer más turistas, los barrios trabajan, nuestros trabajadores son los que ponen en marcha el engranaje de cualquier hotelería, restaurante, vienen de nuestros barrios, no los traemos de afuera, no viven en el centro, tienen que tomarse un micro, un lugar donde no hay garitas, el micro que no llega, la calle que está rota, que rompen su auto. Tenemos que ayudar a cambiar absolutamente todo, y todo tiene que ver con el turismo, todo, desde seguir tratando de buscar inversiones para el pavimento, a sentarnos con parques nacionales para que se pueda mantener el camino al Tronador, para que los parques sean seguros, para que vuelvan a ser nos vistan el jardín de nuestra ciudad con plantas autóctonas. Bueno, volver a trabajar un poco en las bases, ¿no? Bueno, y a nivel personal, Sergio, ¿cómo lo estás viviendo? Feliz. Tengo mi madre de casi 90 años conmigo, así que bueno, emocionado. Bueno, felicitaciones, y seguramente vamos a seguir hablando a futuro, ¿no? Acerca de
un poco la tarea, el trabajo y la política dentro de la Secretaría de Turismo en la ciudad. Dale, muchas gracias a vos por estar y siempre preguntar muy bien. Saludos a todos. El presidente del Deliberante, Gerardo del Río, remarcó que el nuevo cuerpo de concejales ya está en funciones. Anticipó que el proyecto del presupuesto municipal 2024 y la fiscal y tarifaria serán los temas importantes en estas primeras semanas de ejercicio. Por otro lado, del Río, que anticipó que están alertas y muy preocupados por lo que pueda ocurrir en el país con el nuevo gobierno nacional, pero que si es necesario van a convocar a extraordinarias en el Consejo Deliberante para atender a los requerimientos y medidas que adopte el intendente Walter Cortés. Bueno, el acto ya se hizo del recambio de autoridades en el Consejo, pero técnicamente, bueno, queda un tramo más para este Consejo que está cerrando ya el ciclo. ¿Cuándo comenzarían a estar realmente en funciones y obviamente ya a trabajar de lleno en la gestión? Bien, el recambio ya se hizo hoy. A partir del lunes ya está, ingresa la nueva conformación a sus oficinas. Seguramente en el transcurso de la semana nosotros vamos a convocar a Comisión Legislativa y ahí se va a evaluar ya cómo se van a hacer las convocatorias a las distintas comisiones para que se lleve adelante el tratamiento del proyecto fiscal y tarifario y presupuesto. Bueno, después viene un receso, ¿no? por el verano. No creo que podamos tener un receso, seguramente vamos a estar trabajando porque hay que ir viendo cómo cómo va a ir transitando, ¿no es cierto?, el país, y en base a eso quizás el Ejecutivo necesite sacar medidas extraordinarias y tenemos que estar nosotros al lado de ellos para todo lo que necesiten. Bueno, sin duda, Gerardo, por lo que plantea hay una alerta, ¿no?, por lo que va a pasar en el país. Totalmente, totalmente. Estamos muy preocupados por lo que se visualiza y claramente nosotros no podemos no estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que, como te decía, si tenemos que concurrir a una extraordinaria convocado por el Ejecutivo en virtud de lo que está aconteciendo, nosotros vamos a estar y vamos, por lo menos nosotros desde el sector nuestro, no vamos a tener receso, vamos a estar en el Consejo todos los días. Bueno, Gerardo, felicitaciones por esta, digamos, etapa que se inicia y obviamente por una gestión que más allá de la expectativa que tengan ustedes es lo que está esperando el vecino y la vecina hace años, ¿no?, para la ciudad. Totalmente, te agradezco y bueno, como dijo nuestro intendente ya en funciones, que confíen, tengamos fe, porque esto lo podemos, si lo vamos a sacar adelante, lo vamos a sacar entre todos. Acá no sobra nadie, todos tenemos que trabajar, acompañar y colaborar para tener un Bariloche mejor. Con la información nos vamos al ámbito nacional. La Cámara de Diputados aceptó este jueves la renuncia y licencia de los legisladores nacionales que presentaron sus dimisiones, entre ellas la del presidente electo Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, para luego tomar juramento a los 130 electos en los comicios generales del 22 de octubre. Los desafíos del gobierno son múltiples. La situación más delicada no puede ser en términos económicos, culturales, educativos, sanitarios, por donde vos lo quieras ver. Basta ver las últimas estadísticas. Particularmente va a tener desafíos de sustentabilidad parlamentaria y nosotros vamos a estar ahí para ayudar, en el sentido de que sus reformas puedan tener las mayorías y la legitimidad en el Congreso. Va a tener desafíos en la calle, de sustentabilidad en la calle, para lo cual va a requerir su gobierno de equipos, de gente profesional que sepa administrar esto. Bueno, son todos esos desafíos y nosotros vamos a tener este rol equilibrado, prudente, que no cogobierna, pero sí contribuye y colabora. La Argentina es un Estado de Derecho hace 40 años y en un Estado de Derecho gobiernan las leyes y no las personas individualmente consideradas, pero ustedes saben que cada gobierno tiene su impronta. Nosotros vamos a defender los derechos conquistados, los derechos constituidos de los argentinos y las argentinas, cualquiera fuere su procedencia, y esta es la casa de la democracia, así que yo estoy muy confiado, además de la emoción que uno tiene a raíz de entrar justamente a esta casa del pueblo.
En primer lugar, tiene una legitimidad contundente, la misma legitimidad que tiene el presidente electo, Javier Milei. Por eso se viene un gran desafío en la democracia, que es que el Congreso respete al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no quiera tener una escribanía en el Congreso. Van a tener que ponerse de acuerdo. Irrenunciable es sostener una lógica en la que el ajuste no signifique decenas de miles de despidos. Sostener una lógica en la que las medidas que se anuncien no significa licuar los salarios por vía de la devaluación. Es decir, me parece que el pueblo no puede seguir pagando siempre para que la macroeconomía funcione. Todas las medidas de las que están hablando son medidas directamente contra los trabajadores y las trabajadoras, contra los derechos de las mujeres que hemos conquistado con muchos años de pelea en la calle, así que hoy comienza una nueva etapa y la izquierda va a estar acompañando en el recinto y en las calles cada una de las medidas de los trabajadores y trabajadoras. Feley Compulamuena, ahora nos vamos a las farmacias de turno que corresponden a este día viernes 5 de diciembre. Nueva Brown en Pionero 195 local 2, El Ustondo en Mitre 379 y Farmacia de Tina, que está ubicada en Avenida Bustillo, kilómetro 12,5, y esta última está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno que corresponden a este día viernes 8 de diciembre. Nueva Brown en Pionero 195 local 2, El Ustondo en Mitre 379 y de Tina en Bustillo, kilómetro 12,5. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Esta ha sido la información que hemos podido recolectar para ustedes el día de hoy. Ahora los vamos a dejar en la programación de Walking Toon TV. Recuerde que hay varias actividades aquí en nuestra ciudad. Este fin de semana comenzamos una de las actividades el día de hoy a partir de las 20 horas, ahora en un ratito más, con el encendido del árbol de Navidad. Bueno, allí en el centro cívico también hay bastantes actividades musicales. Así que están todos invitados y recuerden que mañana está la festiferia del Juanjo allí en el centro cívico también, con una gran variedad de stand para que usted pueda recorrer y allí también como no podrá colaborar con el José Obrero allí del barrio Las Malvinas. Los dejamos. Que tengan todos un muy buen fin de semana, disfrútelo y nos reencontramos el lunes a partir de las 13 horas. Memoria Compuché, Compulamuén, Capeo Cayal.